No es debilidad, es miedo que nunca se fue. Hay personas que parecen fuertes. Funcionan, trabajan, siguen adelante, toman decisiones, incluso ayudan a otros. Desde afuera se ven estables. Pero por dentro viven con algo que no siempre se nota, una sensación constante de alerta. No es miedo evidente. No es que estén asustadas todo el tiempo. Es algo más sutil. Es una tensión interna que nunca se apaga del todo. Como si una parte de ellas estuviera siempre esperando que algo salga mal. Y lo más difícil es que muchas veces no saben por qué se sienten así. No hay una razón clara en el presente. No está pasando nada grave en este momento. Pero el cuerpo reacciona como si el peligro estuviera cerca. Y eso no es casualidad. Porque hay miedos que no nacen en el presente, se quedan del pasado. Experiencias que no se procesaron completamente. Momentos en los que la persona sintió inseguridad, desprotección o incertidumbre y no tuvo cómo sostenerlo. Y aunque el momento ya pasó, la emoción no desapareció. Se quedó en el sistema. Desde la neurociencia, el investigador Bessel van der Kolk, especialista en trauma, explica que el cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. Es decir, aunque la persona no piense conscientemente en lo que vivió, su sistema nervioso sigue reaccionando. Por eso muchas personas dicen frases como, no sé por qué me siento así, todo está bien, pero yo no estoy bien. Porque el miedo no siempre está en lo que pasa afuera, está en lo que quedó adentro. Desde la medicina tradicional china, esto se entiende a través del elemento agua. Este elemento está relacionado con los riñones y con una emoción fundamental, el miedo. Pero no solo el miedo inmediato, como el susto o la reacción ante un peligro real. Es un miedo más profundo. Un miedo que tiene que ver con la seguridad interna, con la sensación de sostén, con la confianza básica en la vida. Cuando el agua está en equilibrio, la persona siente calma, estabilidad interna, capacidad de avanzar incluso en momentos difíciles. No porque no tenga miedo, sino porque puede sostenerlo. Pero cuando este elemento se desequilibra, el miedo se vuelve constante. A veces se manifiesta como ansiedad. A veces como preocupación excesiva. A veces como necesidad de control. Y otras veces como evitación. Personas que evitan situaciones, decisiones o cambios no porque no quieran, sino porque algo dentro les dice que no es seguro. Y muchas veces ni siquiera entienden de dónde viene esa sensación. Desde la psicología, esto se relaciona con experiencias tempranas donde la persona no se sintió completamente segura. No necesariamente situaciones extremas. A veces son cosas más sutiles, falta de contención, cambios bruscos, ambientes inestables. El cerebro, especialmente en etapas tempranas, necesita seguridad para desarrollarse de forma equilibrada. Cuando esa seguridad falla, el sistema aprende a mantenerse alerta. Y esa alerta se vuelve parte de la forma de estar en el mundo. El neurocientífico Joseph Ledoux, que ha estudiado profundamente el miedo, explica que el cerebro tiene circuitos diseñados para detectar peligro, incluso antes de que la persona sea consciente de ello. Y cuando esos circuitos se activan con frecuencia, la persona vive en un estado de vigilancia constante. No porque quiera, sino porque su sistema aprendió que así sobrevive. Y eso tiene consecuencias. Porque vivir en alerta constante cansa, agota, desgasta. La persona puede seguir funcionando, pero lo hace con un nivel de esfuerzo mucho mayor. Por eso muchas personas dicen, estoy cansada todo el tiempo, no descanso, aunque duerma, siento que siempre tengo que estar pendiente de algo. Eso es el agua en desequilibrio. Desde otra mirada, en la filosofía budista se habla del sufrimiento como algo que no solo viene de lo que ocurre, sino de la forma en que el sistema se aferra o reacciona a eso. Cuando hay miedo no resuelto, la mente empieza a anticipar. Imagina escenarios. Se adelanta a lo que podría pasar. Y vive en un futuro que aún no existe. Y eso genera ansiedad. Pero la ansiedad no es el problema principal. Es la manifestación de algo más profundo, un sistema que no se siente seguro. Por eso intentar dejar de pensar o calmar la mente no siempre funciona. Porque el origen no está en los pensamientos, está en el cuerpo. En la sensación interna de seguridad. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que necesitan ser más fuertes, que necesitan controlar más, que necesitan evitar el miedo.
Pero el problema no es sentir miedo. El problema es no haber aprendido a sostenerlo. Porque el miedo, en su forma natural, es una emoción protectora. Nos ayuda a reaccionar ante peligros reales. Pero cuando se queda activo sin razón actual, deja de proteger y empieza a limitar. Y entonces la persona empieza a reducir su vida. Evita situaciones. Evita decisiones. Evita cambios. No porque no quiera crecer, sino porque algo dentro le dice que no es seguro. Y eso puede afectar muchas áreas. Relaciones donde no se entrega completamente. Oportunidades que no toma. Decisiones que posterga. Y poco a poco, la vida se vuelve más pequeña. Pero lo importante es entender esto, no es debilidad. Es un sistema que aprendió a protegerse de una forma que ya no es necesaria, pero que sigue activa. Y lo que se aprendió, también se puede transformar. No eliminando el miedo, sino cambiando la relación con él. Desde el elemento agua, el proceso no es volverse valiente de golpe. Es recuperar la sensación de seguridad interna. Y eso empieza con algo simple, pero profundo, volver al cuerpo. Aprender a reconocer cuando estás en alerta. Cuando tu respiración cambia. Cuando tu cuerpo se tensa. Porque el cuerpo habla antes que la mente. Y cuando empiezas a escucharlo, algo cambia. Empiezas a darte cuenta de que muchas de tus reacciones no son por el presente, sino por el pasado. Y eso no es para culparte. Es para entenderte. Porque cuando entiendes de dónde viene lo que sientes, deja de ser un enemigo. Se convierte en información. Y desde ahí, puedes empezar a regular. No de forma perfecta. No de un día para otro. Pero sí de forma real. Poco a poco, el sistema empieza a aprender algo nuevo, que ya no está en peligro. Y eso cambia todo. Porque cuando el cuerpo siente seguridad, la mente se calma. Cuando la mente se calma, las decisiones cambian. Y cuando las decisiones cambian, la vida se expande. El agua en equilibrio no es ausencia de miedo. Es confianza. Confianza en que puedes sentir miedo y aún así avanzar. Confianza en que puedes sostener lo que venga. Y cuando eso ocurre, algo muy importante pasa. La persona deja de vivir evitando y empieza a vivir eligiendo. Si esto resonó contigo, sígueme o suscríbete.